Estamos en el estudio exhaustivo y expositivo de la carta de Santiago en el capítulo 1 y versículo 3. Vamos a darle lectura, abra su Biblia y de aquí vamos a iniciar nuestra jornada de esta hora. Dice la bendita palabra del Señor así: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a ir dando el debido tiempo, el debido espacio, la debida importancia que se merece cada uno de estos versículos, de esas expresiones del siervo de Dios Jacobo, de cada uno de los versículos que él escribió en su carta, aunque en la carta que él escribió no había capítulos, no había versículos, pero vemos que en cada versículo hay una idea, hay un mensaje, así es que va a ser importante que usted y yo vayamos analizando el contenido. Aquí tenemos a nuestra consideración en la pantalla la traducción que normalmente tenemos en nuestras Biblias o en nuestra Biblia Antigua Versión. Les comentaba que yo vengo haciendo una traducción independiente de cada versículo, viendo desde el original qué podemos hacer como traducción. Ahorita yo se las voy a ir mencionando, pero creo que después de este estudio es la versión que yo voy a poner en la pantalla, ya que todos ustedes pues tienen su Biblia Antigua Versión a la mano, pueden ver el original de la versión 909, y aquí en pantalla vamos a tratar de poner esa traducción que yo vengo haciendo del original. En este caso se traduciría de esta manera: ya saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ver por qué hemos arribado a esta traducción. Bueno, vamos a analizar algunas palabras. Quiero que ustedes vean en el original que tenemos aquí en la pantalla que la primera palabra está en color negro. El versículo va a ser en azul, pero palabras relevantes, importantes, les vamos a poner en dos tonos. Una es en color negro, que es una palabra relevante, pero que no necesita un estudio muy profundo de ella. Es muy tratable, pues, o la tratamos, la manejamos continuamente en nuestro idioma. Las palabras en rojo o en guinda son las que vamos a ir al original griego, las vamos a estudiar, vamos a ampliar su conocimiento de ellas, porque esas son las que sostienen el versículo, sostienen lo que quiere decir Jacobo en cada versículo. Bien, esta palabra sabiendo, otra manera de traducirla es ya saben, está en presente, es una manera en que el apóstol Pablo le está diciendo, el siervo de Dios Jacobo le está diciendo a los que leen esta carta: ustedes ya saben. En otras palabras, esto no es nuevo para ustedes, se los estoy recordando. Ustedes ya lo saben, porque ustedes lo saben, porque ya lo saben. Cualquiera de esas versiones es correcta. Dice él, sabiendo. Ustedes conocen, no dudan, no desconocen que la prueba, aquí habla acerca de una palabra que vamos a necesitar estudiar, que la prueba de vuestra fe obra o produce paciencia. ¿Bien? Vamos a ver estas dos palabras que son muy, muy importantes. Prueba, entendemos por esta palabra del griego dokimion, que es una prueba, como hacer una prueba, un
un test, decimos en inglés, como se va a probar que el oro sea, una barra de oro sea verdaderamente oro. Le ponen un ácido especial. Vamos a probar que el pastel que le están diciendo que es de 3 leches, verdaderamente sea de 3 leches, y usted lo somete a prueba. ¿Qué hace? Lo prueba con el paladar. Un colchón, usted va a comprar un colchón y le dicen que es uno de los mejores colchones, pues usted lo prueba con sus manos o se recuesta sobre de él para probar su eficiencia. Es una prueba, es un test en inglés. Vienes por implicado, tiene que, al hacer una prueba, esto implica que después de la prueba, pues resulta una confiabilidad. Ya usted está confiado en que si alguien probó ese colchón, bueno, que usted dice, bueno, si ya alguien lo probó, si un laboratorio ya probó el oro y dicen que está certificado, bueno, ya tiene confianza, ya lo compra, ya lo adquiere. Se le hace una prueba, un testing. Hay quienes consideran que ese término es equivalente a dokimeion, de donde viene la palabra crisol. Un crisol es un recipiente del laboratorio donde se ponen algunos ingredientes y se somete al fuego, en el crisol y el fuego. ¿Se dan cuenta que es muy parecida a la palabra? Y que ha de venir a ser considerado como denotando el medio por el cual alguien es puesto a prueba. Alguien es puesto a prueba porque dice: te voy a pasar por el crisol, que es ese recipiente. En el laboratorio, cuando estuvimos en la prepa y íbamos a la clase de química, había un crisol. Ese recipiente pues aguanta altas temperaturas, pero lo que se ponga ahí es lo que se está probando. Eso denota entonces el medio por el cual alguien es puesto a una prueba, en el mismo sentido que dokime es ser puesto a prueba, o se le va a probar a ver qué resulta de su experiencia en el fuego. También lo podemos entender, si alguien me hace favor de buscar 2 de Corintios 8:2. Ahí vamos a encontrar también algo de información que nos arroja esta palabra aquí. Son derivados pues de la palabra original dokimion. 2 de Corintios 8:2. Pongan atención, fíjense. Dice, para honra y gloria de Dios, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Bien, el primer renglón, hermano David, nuevamente. Que en gran prueba de tribulación. Ahí, en gran prueba de tribulación. La tribulación es lo que vino a ofender, a presionar al hermano, y eso le sirvió como una prueba. En grande prueba fue sometido. ¿Bajo qué circunstancias lo sometieron a prueba? ¿Una enfermedad? No. ¿Que fue una? Después de prueba, que es la siguiente palabra. Tribulación. Podemos ser probados por una enfermedad, podemos ser probados por una tribulación, podemos ser probados porque perdemos el trabajo, por una situación económica. Entonces aquí está diciendo que la prueba que les vino fue por una tribulación, una persecución, ¿ok? Y era una grande prueba. La raíz de la palabra es doken o doxe, que quiere decir observando. O sea que cuando usted es sometido a prueba, está siendo observado. Alguien lo observa. Como por ejemplo cuando estamos en la escuela y el profesor nos daba una prueba de matemáticas, un examen de historia. El profesor no nos daba la prueba y se salía del salón.
No, ¿verdad? Pues vamos a sacar los libros, vamos a copiar y pues de nada sirvió. No, el profesor está observándonos a ver qué hacemos. Cuando usted es sometido a una prueba física de ejercicio, ahí está el instructor observando cuál es su reacción. Entonces, tiene que ver con que somos observados en medio de la prueba. Si su prueba es una enfermedad, está usted siendo observado. ¿Cómo va a reaccionar a esa prueba? O doquimos como adjetivo calificativo, tanto de una persona o como de un objeto, denota probado en batalla. O sea, es probado en la acción. ¿Cómo se va a probar un soldado si ha aprendido, si es eficiente? A la hora de la guerra, a la hora de la batalla. Alguien que es un espadachín, que sabe manejar la espada, ¿cómo se va a probar? En el momento de que se bate a duelo con alguien con la espada. En base a lo que usted observe en medio de la prueba, usted puede decir esa persona es confiable, es de confiar, es digno de confianza. A ver, una de nuestras hermanas que nos lea Corintios 14, 19 y un hermano que nos busque primera de Corintios 11, 28. Lucas 14, 19. Porque todo esto tiene que ver con ser sometidos a prueba, hermanos. Adelante, hermana Dianita. Y así para la gloria de Dios. Lucas 14, 19. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Bien, yo le pague. Esa es la excusa que puso en la alegoría que hablaba el Señor Jesús, de los que fueron invitados a la cena. Esta es una de las excusas con las que salió uno de los invitados. Bien, no estamos mirando la expresión como la excusa que es, sino lo que dijo. ¿Cuál fue su excusa? ¿Por qué no iba a llegar a la fiesta? Porque voy a someter a prueba una yunta de bueyes, sí. Voy a probarla, voy a observarla cómo trabaja. Le van a poner, el arado, los van a poner y me van a dar una prueba. Ahí voy a observar si vale la pena, si son de confianza, si son de confiabilidad, si van a hacer mi trabajo. Esto es lo que significa esa palabra. Voy a ponerlos a prueba, voy a analizarla, voy a observar. Cuando usted está siendo probado por cualquier motivo que usted está siendo probado, hay alguien que lo está observando. Primeramente, ¿quién nos está observando? El Señor, ¿sí? Él es el primero que nos está observando. ¿Quién más nos está observando? Aquí las personas, ¿no? Pues depende, ¿verdad? Si están enfrente del pastor, pues los observo. Pero si no están frente a mí, pues no los puedo ver, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de las personas. Nos observa, por ejemplo, la esposa, el esposo, nos observan los hijos, los compañeros de trabajo, nos observan los hermanos de la iglesia, nos observan los vecinos, pero también nos observan los ángeles. También los ángeles nos observan. También el diablo nos observa. También se recuerdan que cuando el diablo compareció ante el Señor Jesús pidiéndole permiso para probar la fe de Job, y fue y lo tentó y todo lo que, no me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver ahorita. Cuando lo puso a prueba el diablo, ¿qué estaba haciendo el diablo? Pues observándolo, a ver a qué horas niega al Señor, a qué horas reniega del poder de Dios, a ver cuál es su reacción. Entonces, no se nos olvide, hermanos, esto va a ser súper importante para que podamos estar alertas de que no podemos reaccionar carnalmente en el momento de una prueba.
De que podemos, de que no debemos, porque el Señor nos observa, los ángeles nos observan, los hermanos nos observan. Y a lo mejor los hermanos lo vienen y lo acusan con el pastor, pero hasta ahí nada más. Pero ¿qué pasa cuando Satanás lo observa? ¿Él qué va a hacer? Lo va a ir a acusar con el Señor, porque Él es nuestro acusador. Él es el que lleva y trae, es el murmurador, es el que le lleva todo el chisme al día al Señor. Entonces nos va a ir a acusar. ¿Sí? Ya desde esa perspectiva, ya usted y yo creo que vamos pensando, bueno, entonces yo creo que sí, va a ser muy importante que yo vaya viendo cómo voy a proceder de aquí en adelante cuando yo esté pasando una prueba por el fuego o una presión. También entendemos como un hombre probado. Significativo de esto es que es reconocido, es estimado, o va a ser digno de algo o no va a ser digno. Cuando alguien es probado, estamos viendo de qué está hecho, significa algo. Esta persona tiene alguna autoridad. Bueno, es que dicen, es que es la autoridad aquí. Y tantito pasó esto y miren cómo reaccionó. No, pues pierde su significado en la posición en la que él está. Es reconocido en algún lugar, pues pierde ese reconocimiento. Tiene buen testimonio, pero ¿viste cómo se enojó? ¿Viste cómo reaccionó? Entonces perdió su reconocimiento, perdió su estimación, o al contrario, ganó más estimación, fue considerado más digno todavía. Qué bueno, gloria a Dios. Depende de nuestras acciones. Primera de Corintios 11:28, ¿qué dice ahí? Porque estamos viendo esta palabra que aparece en estos versículos. Adelante, Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Amén. Ya ve que ese texto lo vamos a utilizar ya acercándonos a Santa Cena, y a veces lo tratamos un poco así como a la ligera, pero ahora ya tenemos la palabra, el conocimiento de esta palabra. Pruébese observándose a sí mismo. Porque si usted se prueba para ver si es digno de participar de la cena del Señor, se prueba usted, pero no puso usted atención a su propia vida, porque aquí es pararnos ya ante el espejo. Ya no los estoy viendo yo a ustedes, no es de que ustedes me estén viendo a mí, no, ya individualmente cada uno de nosotros, porque dice el texto, pruébese cada uno de vosotros. O sea, el pastor no nos va a meter a prueba, la esposa no nos va a poner a prueba, nosotros solitos nos tenemos que poner a prueba. Entonces tenemos que vernos ante el espejo de nuestra realidad y observarnos cuidadosamente. No decir, sí, pues es que yo creo que sí estoy preparado y participo de Santa Cena, pues sí, a la ligera. Pues yo creo que no estoy tan mal. Yo creo que este año, pues sí he faltado, pero no tanto como fulanito. No. Aquí no tienes que ver a nadie. Sí, no me he portado tan bien, pero Perenganito está peor que yo. No, aquí no estás observando a nadie. ¿A quién estás observando aquí? A ti mismo. A ti mismo. Entonces, ese es el significado de esta palabra. Ser probado es que tú mismo también te vas a observar, o te vas a observar a ti mismo. Y siendo tú sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta de algunas deficiencias. Seguimos antes de entrar a paciencia. El proceso o el medio, el proceso o el medio por el cual se determina la autenticidad de algo. Eso es ser sometido a la prueba. Ser sometido a la prueba es el proceso por el cual se determina la autenticidad de algo. ¿Es oro puro? ¿Es plata? ¿Qué es? También son la prueba o los medios de prueba
que verifican lo genuino de algo. Cuando usted compra una chamarra que le dicen que es de cuero original, ¿sabe cómo se prueba que es de cuero? Yo he visto que le prenden un encendedor y le pasan así a la manga de la chamarra. Sí, el cuero no se quema, así no se quema. Pero si es de plástico o imitación cuero, imitación piel, que parece que es, hasta huele a piel, usted le pasa el encendedor, no, pues agarra flama, luego. Entonces, la prueba puede ser el medio, aquí en este caso, el fuego es el medio, es la prueba que verifica lo genuino de la chamarra de cuero. Entonces, cuando estemos en una prueba, la prueba es el medio que se está utilizando para verificar si somos cristianos genuinos. La prueba también es el medio por el cual se define que el metal es sin ninguna mezcla. Usted sabe que hay aleaciones que no sirven. Y en vez de que sea un metal puro, le ponen una aleación, pues para que, ¿verdad?, rinda más la producción. Pero hay conectores, hay transmisores, hay aparatos muy sofisticados que necesitan inclusive hasta unas lajitas de oro puro, o de titanio, o de otros minerales sofisticados, como el teléfono celular que usted trae, necesita algunos minerales puros y muy especiales y son caros y no se encuentran en cualquier lugar y no aceptan aleaciones, amalgamas. Bueno, ¿cómo prueban que un metal es sin mezcla, no tiene una amalgama? Esa es la prueba. En otras palabras, Jacobo está diciendo que el proceso para ser encontrados fieles es pasar por la tentación y no caer en ella. Es pasar por la tentación y no caer en ella, dando como resultado la verificación de que estás perseverando en el camino de Dios. Nuevamente, Jacobo está diciendo que el proceso para ser encontrados fieles es pasar por la tentación y no caer en ella, dando como resultado la verificación de que estás perseverando en el camino de Dios. Hay lo que se llama verificación en México de los autos, ¿verdad, hermano Jonathan? Sí. Y cada tiempo los verifican, que aquí nosotros les llamamos a eso el smoke check o la prueba del smoke, ¿verdad? Se verifica que ese auto siga, ¿verdad?, que sus emisiones sigan siendo, si no limpias, en el margen que marca la ley, que no se salgan de los límites del margen. Y dice, ¿ya fue verificado el auto? Sí. ¿Cómo corrobora usted que el carro fue verificado? Le dan una calcomanía especial. Aquí en Estados Unidos o aquí en California hacen la verificación, y para evitar que alguien falsifique las calcomanías y ande vendiendo calcomanías en la esquina, lo mandan directamente por el internet a el departamento del estado. Así es que no puede haber falsificaciones ya, ¿verdad? Lo hacen así. Bien. De eso estamos hablando cuando hablamos de prueba, hermano. Es que usted está siendo sometido para ser encontrado fiel cuando usted pasa por la tentación y no cae en ella, dando como resultado la verificación de que su vida sigue perseverando en obediencia en la palabra de Dios. Amén. Siguiente palabra que tenemos aquí. Bueno, esa prueba, el pasar por ahí y ser verificado, ser encontrado como fiel, ¿qué tiene que dar como resultado? Porque decíamos, produce paciencia.
obra o produce paciencia. ¿Qué significa esta paciencia? No es la paciencia que normalmente conocemos de esperar. Sí es la misma connotación, pero no es la misma. Esta paciencia es la hupomone, de pertenecer o permanecer bajo presión. En otras palabras, usted no se quebró cuando estuvo bajo la presión, o está bajo la presión de algo y usted no sale corriendo, no se queja, no grita, permanece firme aún bajo la presión que le están poniendo, la presión de la prueba, la presión de la tentación, la presión de la enfermedad, la presión de que ha perdido su trabajo, la presión que sea. Usted no se da por vencido, ahí aguanta. Está siendo usted probado y ahí está la agujita que marca cuánta presión. Y entonces dice el Señor, pasó, aguantó. Pero vemos quienes a la primera presión tantito, nos quebramos, nos descomponemos, nos deshacemos. Estamos hablando aquí de que esta palabra, que la prueba debe de producir resistencia. Es un aguante paciente y alegre. Todavía, fíjense. Imaginen. Bueno, ¿cómo lo va usted a hacer? ¿Cómo vamos a poder lograr esto, hermanos? Eso es imposible para el ser humano. Oiga, ¿qué no ve pues que estoy en medio de la prueba y todavía quiere que esté paciente, así como tranquilo? Sí, y alegre. Oiga, hermano pastor, creo que usted no sabe lo que está usted diciendo. No es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el siervo de Dios Jacobo, lo está diciendo el Espíritu Santo, no yo. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 15:58? ¿Quién le toca a una de nuestras hermanas? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que de vuestro trabajo en el Señor no es vano. Esa palabra constantes es esta palabra que estamos mirando aquí, hupomone. Esté constante, no salga corriendo bajo la prueba. Manténgase ahí, aguante hasta el final. Sea paciente y esté alegre, constante, perseverando, con firmeza. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Nada fácil para el ser humano, de hecho es imposible para el ser humano. Pero bueno, vamos a ver ahorita de dónde va a venir todo esto, de quién nos va a ayudar para salir adelante en este proceso. Decimos también que la paciencia es la capacidad de continuar resistiendo, soportando, aguantando en medio de las circunstancias difíciles. Es una resistencia, es ser capaz de soportar, es la perseverancia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A ver qué dice Primera de Tesalonicenses 1:3, uno de nuestros hermanos, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice así para la gloria de Dios. Amén. Sin cesar acordarnos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo, del amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Y de la tolerancia, y que hagámoslo sin cesar, sin desmayar, sin darnos por vencidos, perseverando, soportando, aguantando todo por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta vitalidad va a venir porque usted y yo nos vamos a recargar en la esperanza, en las promesas verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera que vamos a poder hacerlo.
Decimos que la paciencia que aquí se está tratando, que es resistencia, que es perseverancia, es la capacidad de resistir o soportar, estando en medio del dolor, sufriendo ante las adversidades o la persecución. Que no nos demos por vencidos, hermanos. No se dé por vencido. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados eran capturados en el campo de batalla por el ejército enemigo y eran llevados como presos militares, presos de guerra, y los tienen ahí, ¿verdad?, encerrados, encarcelados, con un mínimo de comida, con un mínimo de higiene, bajo de situaciones, circunstancias muy deplorables. Muchos militares, muchos soldados pedían mejor la muerte, querían mejor la muerte, no alcanzaban a resistir las condiciones en las que estaban. Así que la mayoría, la gran mayoría de las personas que sobrevivieron o sobreviven en cautiverio, encierros, así como esos soldados de la Segunda Guerra Mundial, era porque fueron cristianos y conocían al Señor Jesús y ponían su confianza en Él. Eso es la capacidad de sufrir el dolor, soportarlo, es resistir con fortaleza, ánimo y gozo las ofensas de los hombres. Ahí vamos a detenernos un momentito. Es resistir con fortaleza, ánimo y gozo las ofensas de los hombres. ¿Y cuántos de nosotros con una ofensa ya no resistimos? Pues, ¿cómo vamos a aguantar las ofensas si con una no aguantamos? También resistir, decimos, es el estado, esto es importante, es el estado mental o la expectativa que usted tiene de esperar pacientemente la bonanza en medio de la tormenta. Tiene usted un hijo enfermo y le ha dado las peores noticias. Se levantó la tormenta, se levantaron los vientos huracanados contra usted. Y entonces, ¿qué posición, qué postura va usted a tomar? Entonces va usted a entrar a un estado de esperar pacientemente a que el Señor traiga la bonanza, o se va usted a desesperar, o va a salir usted corriendo. ¿Qué expectativa va usted a mostrarnos cuando todos los problemas se le vengan encima? Y espere usted pacientemente o se desanime. O cuando usted desee esperar pacientemente el buen cambio de la persona que le ofende o que le oprime. A veces hay que esperar, hermanos. Es que a este hermano ya le busqué de muchas maneras para ganármelo y no me lo puedo ganar. ¿Qué hago? Oh, ya lo voy a despreciar desde ahorita. Lo voy a correr, que se vaya. No, hay que soportar, hay que aguantar, hay que pedirle fuerzas al Señor, esperando, ¿verdad? Teniendo la expectativa y esperando pacientemente que haya un buen cambio en esa persona que te señala. Puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser un familiar, puede ser un vecino que te está causando eso. Y entonces, ¿cómo va a ser tu paciencia? ¿Cómo vamos a esperar nosotros un buen cambio en aquella persona si nos desesperamos y no esperamos en la ayuda divina? Mire lo que dice Santiago 5:11, porque más adelante él nos ayuda a entender esto. Santiago 5:11, aquí él dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia, la perseverancia, la resistencia de Job, y habéis visto el fin del Señor Jesús. Que el Señor Jesús
es muy misericordioso y piadoso. ¿Sí? A ver, rápidamente vamos a acordarnos del siervo de Dios Job. Recuerden que este era un hombre catalogado por Dios como un hombre justo, temeroso de Dios, pero fue sometido a una fuerte prueba. El diablo le dijo al Señor que Job era justo y temeroso porque Dios lo bendecía. Y le dijo el diablo al Señor: mira, quítale todos sus bienes y vas a ver si no te rechaza, si no habla de ti, si no te da la espalda. Y dijo el Señor, el que todo lo conoce, dice: no, Job no. ¿Estás hablando de Job? No, Job no. Te doy permiso, si quieres ve y quítale todo lo que tiene. Y ahí va el diablo a ponerlo a prueba. ¿Sí? Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Es el diablo, y ahí va el diablo a tentar a Job. Lo primero que hace es que mata su ganado en el campo, se quema su cosecha, mata a sus hijos. Pues no fue suficiente Job, firme, ¿sí? Como dice aquí. ¿No se recuerdan ustedes la paciencia de Job? Estaba sufriendo la prueba, estaba sufriendo el vituperio, pero él resistía. Él tenía la capacidad de resistir las situaciones difíciles porque esperaba, tenía la confianza en Dios. Regresó el diablo y le dijo al Señor: bueno, mira, dame permiso de que aumente el fuego, de que aumente la presión, y vas a ver que no va a resistir Job. Le voy a poner más presión. Le dijo el Señor: ok, está bien, ponle más presión, no va a desistir. Job es un hombre fiel, él me ama, él espera en mí de certeza, no por lo que yo le doy. Dice: haz lo que quieras con él, solamente no lo mates. Y ahí va el diablo nuevamente. ¿Qué hace ahora? Pues que hay una grave enfermedad sobre su cuerpo. Ni una pulgada cuadrada estaba libre de su cuerpo de esas llagas. Desde la mollera hasta la planta de sus pies estaba lleno de llagas. Le vino esa enfermedad cuando llegaron sus amigos y lo miraron, no lo reconocían. Al verlo en esa condición, sus amigos lloraron, rasgaron su ropa, o sea, estaba muerto en vida este hombre. Pero Job estaba ahí firme, resistiendo la prueba. No estaba quejándose, ni murmurando del Señor, ni hablando en contra de Dios. Mejor su mujer. Mejor su mujer. Dice en nuestra antigua versión: bendice a tu Dios y muérete. Pero la respuesta que Job le dio no nos indica como que ella le dijo: bendice a tu Dios y muérete, sino esta palabra se puede traducir así como preséntate delante de tu Dios, pero como puede ser preséntate de una manera reverencial, como preséntate de una manera despectiva. El énfasis de la reprensión que Job le da a su esposa y le dice: has hablado como suelen hablar las mujeres que no tienen respeto por Dios, que no tienen temor de Dios. Entonces no le dijo: bendice a tu Dios y muérete. Entonces, por eso creo que la nueva versión está correcta: maldice a tu Dios y muérete. Porque estas palabras no vinieron del siervo de Dios Job, sino de la esposa de Job, que fue señalada por su esposo mismo como una mujer fatua, sin temor, sin respeto a Dios, sin reverencia a Dios. Ahora, ¿qué podemos decir del Señor Jesús y de su vituperio? Dice: ¿y habéis visto el fin del Señor Jesús? O sea, porque todavía había personas vivas en ese entonces que habían contemplado la crucifixión del Señor Jesús. Ese acto que históricamente es correcto y sucedió.
Jesús de Nazaret fue crucificado por los romanos, le dieron muerte colgándolo de un madero en el monte de la Calavera. Y hubo muchos testigos. Y si ustedes vieron cómo fue su fin y cómo él resistió hasta el final. Y la segunda parte aquí la tercera parte de aquí el versículo 11, donde dice: y que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces nos da a entender que aún pese al sufrimiento al cual fue expuesto por nuestros pecados, por nuestra conducta, porque Pedro le dijo a los judíos que se reunieron ahí en el capítulo 2 de Hechos: ustedes mataron al Santo de Israel. Ustedes son culpables de la muerte del Señor Jesús. Pues también nosotros, hermanos, somos culpables. Fuimos culpables de la muerte del Señor. Sin embargo, él, bajo toda la presión que se le puso, todo el sufrimiento, porque una noche antes oraba a Jesús y decía: Padre, si es posible, que pase esta copa de frente, sin que la beba. Porque él reconocía la ira de Dios que iba a venir sobre su persona, la ira de Dios. Y dice: si es posible que pase este momento desagradable, este momento de mucha presión. Y tanta presión estaba recibiendo el Señor Jesús en ese momento, que dice la Escritura que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y dice la presión, no solamente de saber que iba a recibir todos los pecados del mundo sobre su cuerpo, sino la ira de Dios sobre él, la ira que nos correspondía a nosotros. Y pasando esa prueba, o en medio de la prueba, él siguió siendo misericordioso y piadoso, hermanos. ¿Qué ejemplo? Nosotros en tantita prueba seguimos siendo misericordiosos. Con tantita presión que nos ponga alguien, seguimos siendo misericordiosos, piadosos. No, en ocasiones buscamos la manera luego para devolvérsela. Y si es más fuerte, mejor, para que aprenda su lección, decimos nosotros. No, Dios nos ayude, que no sea bajo esas intenciones. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Ahora voy a leer dos textos que nos complementan la enseñanza sobre el versículo 3. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en la prueba, en la lucha y en el reino, ¿sí? Dice Juan, yo he participado de ambas cosas, de la tribulación. De hecho, en este momento estoy tribulado porque ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. No estaba en un lugar de vacaciones, ¿no? Que ahora, bueno, puede usted ver la isla de Patmos y pues tiene unas vistas muy hermosas del mar, pero no estaba el siervo de Dios descansando ni de vacaciones, estaba participando de la tribulación, pero dice, pero también del reino, y estoy participando en la paciencia de Jesucristo, lo que a mí me da fuerzas para resistir la prueba, resistir la presión, resistir la tribulación, es recordarme de la resistencia que tuvo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Si Él resistió todo lo que Él resistió, Él me puede dar fuerzas para resistir lo poquito que yo estoy padeciendo aquí en la tierra. ¿O acaso un día usted y yo sufriremos tanto como el Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario? Dios nos libre, no creo, pero no lo creo, que si no aguantamos un problemita, menos vamos a aguantar la cruz de Cristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba siendo puesto a prueba. Y este siervo de Dios tenía entre 90 y 100 años de edad. Y ahí estaba, resistiendo la prueba. Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Jesús le escribe a una de las iglesias en Asia, porque has guardado la palabra de mi paciencia. En otras palabras, estás imitando mi ejemplo de ser resistente,
de aguantar paciente y alegremente el problema. Yo también entonces te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Porque esta hora de la tentación que va a venir es para probar a los que moran en la tierra. Amado hermano, si usted tiene presente el sacrificio de Cristo y se recarga en ello, usted apela a la ayuda de Cristo en la hora de la tentación. Yo también te guardaré, le dijo el Señor Jesús a esta iglesia, a la hora de la tentación, porque esto va a venir a todo el mundo, pero yo te voy a guardar a ti, yo te voy a preservar a ti. Así es que si la iglesia pasa por principio de dolores, no tenemos nosotros por qué preocuparnos. Aun si la iglesia pasara por la gran tribulación, aun si fuese así, dice este texto, tú tienes la palabra de mi paciencia, por lo tanto yo también te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo, para que sean probados todos los moradores de la tierra. Pero ¿qué va a pasar contigo? Yo te voy a guardar, dijo el Señor Jesús. Entonces tenemos que siempre esperar, confiar en que el Señor nos va a guardar, nos va a preservar. Amén, hermanos. Vamos a entrar, no vamos a concluir, pero vamos a entrar al versículo 4, porque están conectados todos estos versículos. Capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Si después de habernos dicho, miren, sabiendo que la prueba de su fe va a producir resistencia, paciencia, va a resistir, va a producir esa fortaleza espiritual para soportar la presión, las pruebas. No queda ahí, no dice, bueno, ya se acabó, ¿verdad? Ya llegaste a ese punto, pues ya la lograste. No, dice, mas ahora tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Bien, mi traducción sería la siguiente: y el producto completo de tener paciencia es para que sean maduros y cabales, para que no les falte alguna cosa. El producto completo de tener paciencia o resistencia, si ya lograron la resistencia, el producto completo de alcanzar la resistencia es para que sean ¿qué? Maduros y cabales, para que no les falte alguna cosa. Bien, vamos a ver algunas de estas palabras que tenemos aquí en nuestra consideración. La primera palabra, paciencia, ya lo estuvimos viendo estos últimos minutos. Ya ustedes deben de saber que paciencia en este término de la palabra hupomone quiere decir la capacidad de resistir o soportar estando sufriendo el dolor de las adversidades o la persecución. La palabra clave aquí es resistir, tener la capacidad de resistir o de soportar. Es resistir con fortaleza, ánimo y gozo las ofensas de los hombres, o la enfermedad, o el problema que te venga. No solamente es como, no sé si usted ha alcanzado a ver esos maratonistas que cuando ya dan el último paso y llegan a la final, ya pues los están esperando para atenderlos, porque muchos llegan desmayándose, cayéndose, sin ninguna energía más, llegan, ¿verdad?, como decimos, con las reservas, con lo último,
Esa no es la imagen que tiene la Biblia de resistir del cristiano, de la paciencia o perseverancia. No, es resistir hasta el final con fortaleza, con vigor, pasar por la prueba sin caer y salir firmes, con ánimo, con gozo, aún en medio de las ofensas. No es de que, hermano, apenas si la libré. Viera usted que no, apenas tantito y yo ya me daba por vencido, caía yo ahí. No, no se trata de eso. Esto no es el significado de la palabra que estamos estudiando. No. Así es que es una resistencia, una capacidad de resistir, soportar con fortaleza, ánimo y gozo. Amén. Bien, vamos a la siguiente palabra. Porque esta paciencia, esta resistencia, dice que tiene su obra perfecta, y sería esta palabra que tenemos aquí en nuestra consideración, porque hay dos, en el español tenemos dos, esta perfecta o perfectos, son sinónimos, son primas hermanas estas dos palabras. Por ejemplo, esta palabra de perfectos es teleois, que habla acerca de respetar los límites. Es perfecta, llega a los límites, respeta los límites, no se brinca los límites. Es hablar de un trabajo que está completo, es hablar de haber logrado el crecimiento mental de una criatura. Dices que ya alcanzó el nivel mental, es considerado ya una persona completa, madura, porque tiene todas sus facultades mentales en acción, tiene todas sus partes, ha obtenido el carácter moral necesario, es la cualidad de ser completo. Perfecto es de ser completo, alcanzar madurez, ser completo, maduro o perfecto. ¿Sí? Sin embargo, tenemos otra palabrita, esta que tenemos aquí, porque nos está diciendo la Biblia que el producto completo de tener resistencia es que lleguemos a ser maduros y cabales, y que no nos falte nada, no nos falte ninguna cosa. Entonces vamos a tratar de analizar de qué se está tratando aquí, el que seamos perfectos y cabales, y que al final sin faltar en alguna cosa, que no falte nada. Palabra perfectos y cabales es otra palabra, no es teleois, es yolocleros. Yolocleros es la idea de formar de algunos pedazos de madera algo completo. Es de ir a un taller, esa es la idea que tiene, es una palabra muy antigua, es la idea de ir a un taller de carpintería y agarrar trozos de madera, pedacitos, pero usted de todos esos pedazos llega a formar una silla, llega a formar una mesa sin faltarle todas sus partes. Parecía que le iba a faltar algo, porque no es que usted pueda comprar todo un árbol y dice, no, pues tengo madera aquí hasta para que me sobre. No. Es la idea de que de pedazos de madera se hizo algo completo, perfecto, sin faltar ninguna de sus partes. Como si hablamos del cuerpo que está también perfectamente sano o cabal. De hecho, los hermanos salvadoreños por eso dicen, cabalito está cabal, está que completo, es lo que quiere decir. Que también se entiende con el aspecto mental de que está uno en sus 5 sentidos, está uno cabal, ¿verdad? Pero también porque está completo, es la misma connotación. Completo, cabal, en todas sus partes, se usa éticamente. Si alguien le quiere dar lectura a Primera de Tesalonicenses 5:23, indicando que cada gracia presente en Cristo debería de manifestarse también en el creyente. Cada una de las partes de la gracia de Cristo debería de manifestarse en el creyente. Primera de Tesalonicenses 5:23.
Amén. Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Aquí se está hablando de la totalidad del ser humano, de la persona. El texto que leyó nuestra hermana dice para que el cuerpo, el alma y el espíritu, todo sea guardado, o sea, todas sus partes, todas las partes del todo de la persona. Entonces no queda nada a la deriva o a la ligera, porque esta palabra está hablando de una totalidad, hermanos, de una totalidad, con especial énfasis en la entidad como un todo entero, todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, sin mancha alguna. En varios idiomas puede resultar difícil hablar de todo vuestro ser como una sola pieza, como una sola figura. Era muy común o es práctico en el griego. Una expresión sustantiva puede ser nosotros mismos como una sola persona. O estamos aquí todos como un solo, decía en el Antiguo Testamento, reúna todo el pueblo como un solo hombre, como un solo hombre. Esas son todas las partes en un solo pensamiento. Ser completo o cumplir con todas las expectativas. Con integridad, porque también estamos hablando de ser íntegro, completo, entero, sin daño, intacto, sin culpa, sin culpa. De eso estamos hablando, de todas sus partes, aún complejas o sencillas, todas las partes que hacen a un ser humano. Entonces, si estamos hablando acerca de madurez, o de ser perfectos, madurez o cabales, voy a hacer una pregunta, nos la vamos a llevar de tarea y en nuestro regreso la próxima semana vamos a iniciar con este diálogo. Quisiera que tuviéramos un diálogo la próxima semana y la pregunta es, ya que estamos hablando de ser maduros y cabales, ¿cómo se comporta un inmaduro en medio de las pruebas o del problema? ¿Qué espera usted de una persona inmadura? ¿Cómo lo pinta usted? ¿Cuál será su reacción de alguien que se comporta inmaduramente o fuera de sus cabales cuando está bajo la presión, bajo la prueba, bajo los problemas, bajo las enfermedades, las situaciones económicas difíciles? Para que podamos hacer entonces un contraste entre la reacción que espera el Señor de los que son maduros. Si estás construyendo tu resistencia, entonces va a haber un resultado perfecto, una obra perfecta. Si estás trabajando con tu resistencia, con el soportar las luchas, las pruebas, si estás creciendo en esto, esto debe de producir una obra completa. Esta obra completa es para que tú seas maduro y cabal. Si no somos maduros o cabales a la hora de pasar una prueba, quiere decir que estamos fallando en nuestra resistencia. Y entonces estamos fallando la prueba a la que estamos siendo sometidos. Somos probados de una o de otra manera para verificar si somos genuinos, para verificar nuestra autenticidad, 100% o no, es confiable o no, es digno de confianza o no.
Si no pasamos las pruebas que se nos presentan en la vida, entonces no estamos rindiendo. Nuestro rendimiento es muy bajo y el Señor requiere que levantemos nuestro rendimiento y nuestra habilidad, nuestra capacidad de mantenernos firmes, con ánimo, gozosos en medio de la prueba, en medio de la presión, en medio de la lucha, en medio de la tentación, de lo que sea. De eso está tratando aquí, es el tema que está manejando el siervo de Dios Jacobo. Así es que llévense esta pregunta de tarea: ¿cómo se comporta un inmaduro en medio de las pruebas o en medio de los problemas? Y a nuestro regreso analizaremos estas respuestas y continuaremos con este estudio. Que la gracia y la paz de Cristo, hermanos, sea con todos ustedes.